Señor les bendiga, Dios me los guarde, me los tenga muy contentos, muy bendecidos, muy felices en tiempo de pandemia, creciendo en el Señor, valorando todo lo que llegue a nuestras manos, de manera que todo ha sido un aprendizaje, más aún en lo espiritual. Se pensaba que de pronto muchos se irían a enfriar y no ha sido así. Han sido constantes las meditaciones de nuestra hermana, consejos generales de nuestros hermanos pastores, y todo esto nos tiene muy felices, muy contentos, muy animados, encariñados más con la familia, con el prójimo, con nuestros hermanos, de manera que se fortalece el hombre interior, se fortalece, se anima, se goza más en el Señor. En esta noche les comparto tal vez unas palabras que son muy elementales, pero no está de más como repasar, tratándose de nuestro Dios, hablando de nuestro Dios, hasta donde hemos entendido, hasta donde hemos aprendido, hablar de su grandeza, de su gloria. Como bien ya saben el título, Dios es espíritu o es invisible, que es lo mismo. El espíritu no se ve, lo que es invisible no se ve, de manera que es lo mismo. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo escribió acerca del Señor muchos aspectos lindos de nuestro Dios. Escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 13, diciendo, el verso 15, diciendo, Él, o sea, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. He ahí a nuestro Dios invisible. No lo vemos. No hay hombre, cito unos versos, que lo vea y viva. De manera que nuestro Dios es invisible. Cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, para adorar al Dios de los cielos, nuestra congregación no se inspira en nada que esté por delante. Y todos cerramos nuestros ojos y nos concentramos en el Dios invisible, en el Creador de todas las cosas. Desde luego que una persona que nos acompaña, nos acepta la invitación, ve que no está acostumbrado a este tipo de adoración y pues no tienen que inspirarse. Pero los que ya hemos conocido
tratado, escuchado de nuestro Dios, como ser enseñado, escuchar a través de la profecía sus palabras, dándonos orientación, guiando nuestros pasos. Pues esto es la inspiración, este es nuestro sostén, cerrando nuestros ojos para inspirarnos en el Creador de los cielos y la tierra, que es invisible. El mismo apóstol escribió a Timoteo, destacando en el verso 17, capítulo 1, verso 17, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, aislando el verso, no tanto el contexto, sino meditando en que Dios es invisible, que es espíritu, que no lo vemos, no lo palpamos, pero escribió de la siguiente manera: por tanto, verso 17, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. He aquí palabras del apóstol para elogiar a ese Dios a quien él servía, a quien se le había aparecido, a quien él en su momento perseguía, destacando de este Dios eterno, de este Dios de los siglos, inmortal, entre ellos destacando al Dios invisible. He allí unas palabras de elogio. Desde luego podemos citar muchas palabras inspiradas en los salmos, en nuestro cariño, en nuestro sentir hacia nuestro Dios, a ese Dios invisible, a ese Dios que es espíritu. Ese espíritu que nos habla y que a su vez es el Dios de los cielos. Dios, el Dios invisible, al que el mundo ignora, desconoce, no le creen, no creen su existencia. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, destacó unas palabras muy hermosas, unas palabras. También quiero aislar del contexto lo que él escribió en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, de manera que el que me habla en su congregación, el que me da gratas promesas, el que me ha consolado a través de ese don de la profecía, el que ha sanado mi corazón, el que ha sanado mi cuerpo, el que me ha librado de la muerte y del infierno, el Señor Jesucristo me habla a través del Espíritu Santo. De manera que este verso me dice que el que me habla es el Señor. El Señor me ha hablado, le diría
a mis amistades lleno de felicidad. A mis parientes les diría, Dios me ha hablado. Bueno, me tildarán de muchas cosas, pero mi gozo crece, mi alegría es inmenso al saber que a través de esa imposición de mano, a través de una persona que en su momento le abrió el corazón a Dios y Dios le dio el don de la profecía, resulta que el Dios que hizo los cielos y la tierra y que por mis rebeliones y por mis culpas cargó el madero y sufrió todo escarnio, sufrió por mí, me habla a través de ese espíritu. Mi Dios es espíritu. Pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, ya estaba enseñando que Dios es espíritu. Y lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 4. En el capítulo 4 nos relata, nos enseña acerca de que Dios es espíritu y que es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Es la manera, la forma que nosotros empleamos para adorar al Dios de los cielos, porque Él es espíritu. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, dice en el verso 24, el Señor destacaba lo siguiente: Dios es espíritu. No lo vamos a ver. Dios es espíritu. Y añade, y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es lo que Dios demanda del ser humano, que se doble rodilla y se pronuncie su buen nombre. Oh mi Dios, oh mi Señor, cuán grande y cuán bendito es tu nombre sobre toda la tierra. Sin inspirarnos en nada, sin poner nada delante de nosotros, sino cerramos nuestros ojos y le pronunciamos palabras como el apóstol lo pronunció. Señor Jesucristo, tú eres mi Rey, inmortal, eterno, que reinas por los siglos de los siglos. Qué lindo, qué bonito adorarle, pero también dice en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, gente que le ha entendido, gente que han abierto su corazón, gente que son bienaventurados, porque el Señor dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y nosotros le hemos creído sin ver. Solamente nos acerca a Él, nos ata a Él. Son sus palabras que Él nos dice a través del Espíritu Santo. Este es mi Señor.
Este es mi Rey, como decía el apóstol Pablo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa verdad es en esa verdad de Dios, en ese evangelio puro, ese evangelio perfecto, en esa doctrina revelada por el Espíritu Santo y dado a conocer por medio de sus profetas. Bendito sea mi Señor, apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, dando a conocernos, amar a este Dios precioso. Y dice el verso 23, finalizando este verso, dice, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Él busca esto, que se le adore, y ese es el objetivo nuestro de habitar sobre la faz de la tierra. Mucha gente no sabe por qué han venido a este mundo, cuál es el objetivo de esta vida, y lo que hacen es suicidarse, no le tienen sentido, pero pasan por alto una salvación tan grande, hermano, como esta. El Salmo 100, muy leído, por cierto, este salmo muy precioso. Así rápidamente le leo el Salmo número 100. Este salmo nos va a ayudar para que nosotros le cantemos a Dios, alabemos a Dios. Este salmo nos motiva a cantarle, pero hay algo que aprender de este salmo. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Verso 2 dice también, venid ante su presencia con regocijo. Es decir, que cuando me voy a congregar como iglesia, cuando me voy a reunir con mis hermanos que tienen igual propósito, crece en mí una convicción a través de este salmo, que voy ante su presencia con alegría, con regocijo, voy alegre, feliz. Pero el verso 2, la segunda parte dice, venid ante su presencia. Cuando el Señor iba a orar, no estaba solo. Si alguien pudiera ver, lo vería solo. Tal era su convicción, que nos enseñaba a adorar, a alabar, a entregarse al Dios invisible. Y este salmo me invita que debo ir a adorarle con esa convicción. Cuando me reúno, cuando me dispongo a ir al templo, a reunirme con mis hermanos, digo, voy hacia donde está su presencia. Voy a reunirme donde está la presencia de nuestro Dios. Y entre todos le vamos a invocar. Tiene que haber lluvias de alegría, de gozo, de bendición, de experiencia. En el libro a los Hebreos, el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera. Capítulo 11, Hebreo muy leído, muy meditado, muy lindo, la meditación de nuestra hermana María Luisa acerca de la fe. Pero bueno, con
el perdón de mi hermana, voy a citar el verso 27. Hablando de Moisés, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bendito sea mi Señor. Qué convicción, qué certeza, qué seguridad, como viendo al invisible. Todo lo dejaba. Prefirió ver al invisible en convicción, en fe, que las cosas temporales de la vida. Qué certeza, qué seguridad. Con razón, como citó el Señor Jesucristo, Dios buscando verdaderos adoradores. Y aquí no se equivocó con Moisés, un verdadero adorador, que su mirada estaba, como citaba Pablo a los Colosenses, su mirada estaba hacia arriba, donde estaba Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso, qué convicción. Nosotros, los hermanos en Jesucristo, también con esta convicción, como viendo al invisible. Bendito sea nuestro Dios. Y finalizo con Hebreos 11, también un verso, me encanta leerlo, el número 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No quiero añadir comentarios, ya nuestra hermana nos llenó el día domingo con estos versos. Dice además: porque es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? Que el que se acerca a Dios, es decir, que me acerco a mi Dios, voy a mi Dios, cuando me encierro en mi recámara, cuando me reúno como iglesia en medio de la congregación de los santos, allí convencido, como viendo al invisible, al Creador de los cielos y la tierra, aquel que por su Espíritu me ha hablado. El Dios de los cielos es Espíritu y es verdad. Como les recuerdo lo que Pablo escribió a los Corintios: el Espíritu es el Señor. 2 Corintios 3, el Espíritu es el Señor. Allí voy a conversar con el Dios de los cielos, a elogiar su nombre, a glorificarlo, y le voy a hacer de la siguiente manera, como dice el Salmo 100, con alegría, con felicidad. Como dice el Salmo 100, venid a mi presencia con regocijo, reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblos suyos, ovejas de su prado. Añade el Salmo 100 en el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, bendito y alabado sea su nombre. Hermanos de esta inmensa congregación que está en toda la tierra, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los conserve, Dios me los cuide, no les falte el pan en la mesa. Oh mi Dios,
nuestra hermana, cómo te clama por tu pueblo. Y sé, mi Dios, que la oración del justo tú oyes, y sé que nada nos faltará por ese clamor hermoso a quien tú has puesto como líder de tu iglesia. Ese clamor llegará a nosotros. Dios les bendiga a todos.